pero estuve hablando de otros temas. Sí, estuvimos hablando de cosas muy interesantes porque decíamos, hoy por hoy el sindicalismo tiene un rol clave, no solo en lo que tiene que ver con el rumbo económico del gobierno y las medidas a tomar, sino también en lo que tiene que ver con el plano electoral, con un año muy interesante y en particular con la familia Moyano, tanto Hugo como Pablo teniendo un rol fundamental en el armado de lo que viene de cara a los próximos comicios. Si querés empezamos hablando un poco de lo que tiene que ver con el rumbo económico. Como bien explicaba Sebas, ayer se conocieron los números de la inflación, la más alta desde 1991, y obviamente esto se relaciona de lleno con la situación de los trabajadores. De eso hablamos con Pablo Moyano y de la posibilidad de que haya medida de fuerzas teniendo en cuenta el panorama actual. Vamos a ver qué decía. A ver. En primer lugar, creo que se está saliéndole la verdad, la realidad al gobierno que no venía entendiendo que la inflación primero iba a ser un 15%, después del 25%, y bueno, esto demuestra que es un modelo económico que está fracasando, que ha fracasado con una inflación descontrolada, con aumento de tarifas, con despidos, con suspensiones. Vos ves hoy los noticieros y todos los días se anuncian cierre de empresas, de pymes, trabajadores de paro por no cobrar el aguinaldo. Lamentablemente esto a partir de marzo se va a ir agudizando, ¿no? Los conflictos sociales, porque cuando la gente regrese de sus vacaciones se encuentre con los tarifazos, con más inflación, con más ajuste, lamentablemente el conflicto social va a seguir ejercitándose. En el día de mañana va a haber una masiva marcha en Rosario también en contra de los tarifazos. La semana pasada hubo en Buenos Aires que nos sorprendió, un 10 de enero, la cantidad de gente que salió a expresar su bronca, su rechazo contra el aumento de tarifas. Mañana va a ser Rosario, luego Mar del Plata, Córdoba, y a pesar de lo que lo organizan distintas organizaciones sindicales o sociales, la gente está saliendo sola por su cuenta, ¿no? Encontrando esta bronca que hay contra este modelo económico, y más hoy cuando el presidente sigue ratificando este modelo económico. Y estos nuevos datos y lo que viene sucediendo con las medidas que el gobierno impulsa, como es la reforma laboral que quieren implementar, ¿de alguna forma acelera la organización para un paro general? Creo que el paro general va a ser una consecuencia de todas estas medidas que está llevando adelante el gobierno. Yo creo que más allá de abril no puede salir, no puede pasar una medida de paro general. Eso lo vamos a ir analizando con los compañeros de todo el país, aunque sí que la bronca sigue creciendo. Vos fíjate que cada movilización de cualquier sector de la sociedad va creciendo, son más multitudinarias. El paro va a ser consecuencia de toda esta movilización, que en pleno enero, en plenas vacaciones de verano, la gente se está movilizando en la calle. Y bueno, el objetivo siempre tuvo el gobierno de la reforma laboral. Y si la quiere impulsar nuevamente en el Congreso, bueno, los que la hemos rechazado en su momento vamos a estar nuevamente en la calle rechazando cualquier intento de reforma laboral, porque sabemos lo que es eso, ¿no? Ahí teníamos a Pablo Moyano. El paro general no puede ir más allá de abril, dijo en diálogo con Crónica Anunciada a través de Rocío Criado. Y también esto de, bueno, la inflación, los datos inflacionarios de ayer son la confirmación de que el gobierno ha fracasado, de que el modelo económico implementado por este gobierno ha fracasado. Exactamente, sí, él ya venía planteando, también lo hablamos con Hugo Yasky, esta posibilidad de que no pase mucho tiempo para que haya un paro general. Se estaba hablando de que sea más bien a principio de lo que es este año, pero bueno, la realidad es que lo que decía Pablo Moyano es que no podría pasar por lo menos del mes de abril, teniendo en cuenta los nuevos datos y obviamente lo que se viene de cara a este 2019. Pero por otro lado también hablamos de lo que es el rol de la CGT, porque esta medida es impulsada más bien por lo que es el frente sindical, decimos, claro, por lo que representa a camioneros, por lo que representa a la CTA, sí, parte de la CGT, pero no los pesos más pesados de la CGT, que lo representan Héctor Daer y Carlos Acuña. Sobre el rol de la CGT en un posible paro general, habló también Pablo Moyano. A ver. Yo creo que se tiene que sumar, sus propios trabajadores también sufren todo este modelo económico, estas medidas de inflación, de tarifas. La unidad se va a dar primero en la calle, con movilizaciones, con paro general, y luego se va a dar, si Dios
sugieren que no va a pasar mucho tiempo que haya una CGT unida o con la mayor cantidad de gremios que tengamos una sola bandera, que es la defensa de los trabajadores. Bueno, toda una definición, ¿no? La unidad del movimiento sindical con la CGT se va a dar en la calle con un paro general, decía recién Pablo Moyano, de cara a lo que se viene. Claro, hoy en día tenemos el frente sindical por un lado, tal vez no, indudablemente más combativo en cuanto a las medidas de fuerza, al impulso de protestas contra las medidas que implementa este gobierno, y del otro lado tenés una CGT más dialoguista, si se quiere. La demostración más clara fue el paro suspendido a 36 horas que anunció tan campante acá Carlos Acuña en este programa, que finalmente se terminó cancelando a cambio de un bono de 5.000 pesos en 2 cuotas que no cobraron la gran mayoría de los trabajadores. Frente a esto, lo que dice Pablo Moyano es: nosotros no nos ocupamos de generar la unidad con la CGT, pero sí invitamos a que se sume a la lucha, considerando, a mi gusto atinadamente, que la CGT se va a terminar sumando a un paro general antes de abril. Sí, me parece que, como él dice, va a ser más que nada en la calle un termómetro, porque siempre sucede al revés, es más bien el frente sindical el que se termina sumando. Sí, la CGT toma una medida, que la CGT seguir los pasos de este frente. Así que en ese sentido me parece que en lo que pueda llegar a pasar, y también lo que decía Pablo antes en el previo audio del conflicto social, va a ser determinante, y también en lo electoral, que es sobre lo último que habló, porque también cada uno de estos candidatos tiene alguno de los posibles presidenciables como favoritos. Carlos Acuña ya ha señalado a Sergio Massa, Héctor Daer ya forman parte de la mesa del PJ, tuvo un acercamiento bastante interesante después de haber pasado justamente por distintos sectores, haber estado cerca de Randazzo, haber estado cerca de Sergio Massa en su momento. Me parece que esas definiciones también van a significar algún tipo de acercamiento dentro de la CGT. Pero decíamos, tienen un rol determinante en relación a los comicios, y sobre esto habló Pablo Moyano, habló sobre la foto de Lavagna y Pichetto y de cómo viene la unidad de peronismo entre Cristina Kirchner, la posible candidatura de Roberto Lavagna y lo que significa Sergio Massa para esta unidad. Vamos a ver qué dice. A ver. Bueno, yo como vicepresidente primero del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hubo también está el PJ Nacional, bueno, distintos sectores, estamos tratando de hablar con todos los sectores, del kirchnerismo, del masismo, de Felipe Solá, bueno, todos los candidatos, o lo que suena como posibles candidatos del peronismo, para tratar de llegar a una federación, dejar hablar la diferencia, que no han separado, para derrotar este modelo. Vos fijate, por más que crítica que recibe el peronismo, hoy es el único partido que puede llegar a llevar adelante 4, 5, 6 candidatos a presidente, desde Lavagna, desde Solá, desde Agustín Rossi, el propio Sergio Massa, de misma Cristina Kirchner. Quiere decir que el peronismo hoy se está rearmando, hay una gran movilización de las bases, de los dirigentes de primera línea, de segunda línea y del militante, ¿no? Para tratar de elegir en una gran parte nacional el candidato que lo elijamos nosotros, los afiliados del peronismo, para derrotar a la derecha, el deber después, y no volver nunca más esta derecha que está haciendo tanto mal al país. ¿Y crees que la figura de Lavagna sería importante para finalmente unir a las dos partes del peronismo que hoy están fragmentadas? Bueno, es una figura que se ha incorporado hace pocos días. Nadie puede cuestionar su trayectoria cuando tuvo la responsabilidad del gobierno de Néstor Kirchner. Es cuestión de tratar de limar las diferencias con todos los sectores, y bueno, que el afiliado, que vos que participemos todos en una gran interna, y que el afiliado elija al candidato, o Lavagna, o Massa, o Cristina, o Felipe Solá, o Agustín Rossi. En los últimos días se está hablando mucho de la unidad, pero también de las distintas candidaturas. Hubo ciertas declaraciones de Sergio Massa donde ya no pone como límite a Cristina Kirchner, y se está planteando la posibilidad de que haya una fórmula Cristina a la presidencia y Sergio Massa a la gobernación. ¿Te parece que sería una fórmula interesante para las elecciones? Bueno, cuando se acerca un momento electoral, condice distintas versiones. Yo también la escuché. Podría ser una fórmula fuerte, ¿no?
pero tengo la letra de no vamos a elegir los afiliados en una guerra interna. No sería un problema. Sí, lo importante es que tenemos que estar todos dentro del frente nacional, ¿no? De Cristina, de Massa, de Felipe Solá, y ojalá no iba con la mano. Pero seguramente ayer que los momentos nos falta mucho, ¿no? Para las elecciones, y ojalá que los dirigentes tengamos la capacidad como para dejar de lado la diferencia y ya en una gran paso nacional elegir el candidato. Ahí estábamos, Pablo Moyano en Crónica Anunciada. Lavagna es una figura interesante, se sumó hace algunos días, nadie puede cuestionar su trayectoria, y me quedo con la última definición. Cristina y Massa sería una fórmula fuerte, dice Pablo Moyano. Sí, a ver, en ese sentido es interesante el rol que podría ocupar Lavagna, me parece, con el análisis de Pablo, que es de lo que se está hablando mucho. Un rol que no necesariamente tiene que ser el de la candidatura a presidente, sino también de esta cuestión de armador y de unión, ¿no?, entre distintas partes, que me parece que es el que podría traccionar, que algunos sectores que hoy están con algunas dudas pudieran confluir en una gran PASO, que es también lo que dice Pablo, ¿no? Bueno, el candidato se tiene que definir directamente en las PASO. Y por otro lado, lo que venimos debatiendo acá, esta posibilidad de, a ver, apareció Sergio Massa en una entrevista diciendo directamente, bueno, tenemos que ver, hay que sumar a otros sectores, incluido el kirchnerismo, sin hablar de límites hacia, por ejemplo, Cristina Kirchner, hasta que confirme una candidatura. Desde el entorno del kirchnerismo dicen lo mismo, estamos trabajando para la unidad. Se empiezan a pensar en distintas fórmulas y empezó a debatirse esta idea de Cristina a la presidencia y Sergio Massa a la gobernación. Bueno, eso ¿cómo lo calificó Pablo Moyano? Como una fórmula fuerte, que justamente es de lo que estamos hablando y en lo que están trabajando muchos de los dirigentes del kirchnerismo. Muy bien, veremos cómo sigue la cuestión. Por el lado sindical, Pablo Moyano pide un paro antes de abril, dice en abril ya deberíamos tener el paro general definido, y por otra parte, hablando ya del rearmado electoral, dice que deberían ir todos a una interna, incluyendo a Lavagna, a Cristina y a Massa. Sobre estos últimos dos, incluso se anima a decir que sería una fórmula interesante a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Seguimos haciendo Crónica Anunciada.